Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y soy psicóloga de Salud Mental Cancún. El día de hoy quiero hablarles del hecho de cuando nosotros no podemos poner límites o no sabemos cómo decir que no, ya que muchas de las personas en la actualidad se encuentran en esta situación. Se hace con, llamemos, dentro de un contexto familiar, social, escolar o laboral. En algún momento o en alguna ocasión de nuestra vida nos hemos encontrado en el que podemos quizá poder decir que no, pero por ciertas situaciones, pensamientos o conflictos internos llegamos a acceder y decir que sí. A la vez esto nos genera inconformidad, molestia, ya que quizá en esa situación en la que nos piden algo, nosotros terminamos accediendo, aunque quizá querramos decir que no. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, el primer paso es poder detectar aquellas situaciones en las que hemos terminado diciendo que sí, cuando realmente nosotros queríamos decir que no. Así también como poder detectar aquellas situaciones en las que no hemos podido establecer esos límites que nosotros queremos. Es importante detectar en qué situaciones, en qué momentos, con qué personas se nos hace difícil poder decir que no o establecer estos límites que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque a veces podemos detectar que en la mayoría de las ocasiones van a haber personas con las que nos cuesta un poco más poder establecer esos límites o decir que no, que con otras personas, o en ciertas situaciones que nos puedan pasar lo mismo. Quizá en algunas situaciones sí y quizá en algunas otras situaciones no nos pase. Van a haber algunas personas con las que se nos va a hacer más difícil poder establecer estos límites y decir que no. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos van a haber personas en las cuales se encuentran dentro de nuestro núcleo, ya sea familiar, social o inclusive con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque van a haber sentimientos de por medio, pensamientos, temores en los cuales podemos llegar a pensar que van a existir consecuencias muy graves si nosotros llegamos a decir que no. Es por esto que se nos torna un poco más difícil el poder establecer esos límites que nosotros queremos en ese momento. Todas estas situaciones nos llevan al siguiente punto, el cual debemos de nosotros trabajar cuando nos encontramos en esta situación, que es el analizar realmente cuáles son nuestros pensamientos y sentimientos cuando nos encontramos durante alguna situación en la cual no podamos decir que no, ya que es importante detectarlos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de identificar qué es lo que yo estoy pensando en ese momento, cuáles son las emociones, mis sentimientos que se manifiestan en esa situación, para poder yo detectar esas ideas irracionales y racionalizarlas para trabajar en ellas y que esto me pueda permitir realmente poder tener una respuesta y manejar la situación. Estos pensamientos están enfocados, como ya mencioné, en que nosotros podamos idealizar que realmente esa situación va a tener consecuencias quizás hasta devastadoras o muy graves por el hecho de que nosotros terminemos diciendo que no. Porque quizá nosotros podemos pensar que si hacemos eso, la persona se va a enojar, se va a molestar o quizá inclusive nos deje de hablar o se aparte de nosotros. Infunde ese temor en el cual inclusive podemos llegar a vernos solos. Entonces, ese es un punto en el cual también muchas de las personas tienden a decir que sí, aunque quizá quieran todo lo contrario. Esto también a su vez genera culpa, ya que si quizá en alguna situación podamos llegar a manejarlo de otra manera, pueden resultar las cosas de una manera negativa. Otro aspecto es analizar la intencionalidad de la otra persona y las expectativas que yo me genero. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos realmente la intención de la persona en el momento en el cual nos está pidiendo, nos está diciendo algo, yo voy a poder enfocarme también en el aspecto de la expectativa que yo estoy generando ante ese momento y ante esa situación. Puedo identificar si realmente qué intención tiene la persona o si inclusive la manera en la que se está dirigiendo a mí lo está haciendo
haciendo de una manera quizá hasta manipuladora. Esto me permite a mí entonces analizar a profundidad la situación, porque a veces también el hecho de que nosotros nos generemos expectativas demasiado altas también muchas veces no es algo bueno o viable. Es importante analizar qué expectativa estoy intentando cumplir hacia la otra persona, además de también yo poder determinar si realmente yo me siento a gusto, me siento tranquilo, me siento confiado, si realmente la situación en la que me encuentro, qué tanto le beneficia a la persona, qué tanto me beneficia a mí. Realmente es una situación en la que debemos de darnos esa oportunidad de analizar la situación antes de que nosotros podamos brindar o dar una respuesta ante ese hecho. Terminamos pensando en qué creo yo que espera de mí esa persona. Realmente nos lleva esto a generar expectativas enfocadas en lo que esa persona quiere y espera de mí. Entonces nos llegamos a involucrar y a, como resultado, dar en esa respuesta ante ese hecho que inclusive sea algo que nosotros no queremos en ese momento. Es por eso que en la mayoría de los casos, por esas expectativas, terminamos accediendo, aunque se trate de una situación que no nos haga sentir cómodos e inclusive no queramos en ese momento. Algunas estrategias que podemos utilizar para decir que no en diversas situaciones pueden ser, por ejemplo, el poder expresar nuestra postura de una manera sencilla y breve para que la persona pueda saber y conocer realmente lo que yo quiero en ese momento. Por ejemplo, si quizá alguna amiga, amigo o alguna otra persona nos pregunta si saliendo del trabajo vamos a comer o vamos por un café o vamos al cine o a realizar alguna actividad, nosotros podemos contestar: no, gracias, tengo cosas que hacer hasta tarde en casa. En este caso estamos conservando la postura de decir que no, a la vez estamos explicando de una manera breve también el contexto del por qué nosotros estamos diciendo que no. Eso es un punto que realmente nos puede ayudar en alguna situación en la que te puedas encontrar. Otro punto que nos puede ayudar en esta situación es ponernos en el punto de vista de la otra persona, validar sus argumentos así como sus sentimientos. En este caso, por ejemplo, supongamos que un amigo nos dice que nos quedemos después del trabajo para ayudarle a finalizar un informe. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto o cómo podemos manejarlo? Podemos decirle: entiendo que estés atrasado y que esto te agobie, pero lo siento, no puedo, ya que yo también tengo que terminar mi informe y de igual manera tengo muy poco tiempo para presentarlo. E inclusive podemos darle la opción de que puede pedirle a otra persona que lo apoye, ya sea del mismo trabajo o cualquier otra persona que pueda ayudarle a terminar eso que él necesita. Otra técnica que nos puede ayudar, y esta nos ayuda en ocasiones en las cuales nos podemos inclusive sentir muy tensos o ansiosos por la situación y no sabemos o no pensamos con claridad. ¿Qué podemos hacer? Postergar nuestra respuesta. Eso es un aspecto muy importante, dado que si es una situación en la que nos sentimos muy abrumado, la respuesta que demos puede ser inmediata y no sea lo que nosotros queremos. Supongamos, un compañero o una persona nos pregunta que si puede cambiarnos algún turno, ya que le surgió algo de imprevisto y necesita que vaya a la hora que a él le tocaba a trabajar. En este caso, nosotros vamos a sentir en ese momento que realmente no sabemos qué es lo que queremos contestar, ya sea que por el hecho de que no teníamos prevista esa situación o ese cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos contestar? Podemos decir: no puedo confirmarte ahora, déjame verificar si tengo algún otros pendientes y en unas horas te confirmo. A su vez también esta otra técnica nos resulta buena y viable en los momentos en los que nosotros tememos que esa respuesta tenga consecuencias o se malinterprete, ya que quizá esta se suele dar más en un contexto de pareja o familiar, ya que supongamos un ejemplo, quizá la persona nos pueda decir: si me quisieras, saldrías conmigo, si me quisieras, irías al cine, si me quisieras, harías esto.
Entonces existe ese temor de que el hecho de que pudiéramos decir que no, básicamente la persona lo estaría tomando como que no nos importa o no queremos a la persona. Una buena manera de manejarlo es diciéndole, no puedo acompañarte porque tengo mucho trabajo o tengo otros pendientes, y eso no tiene nada que ver con lo que yo siento por ti, por el cariño que te tengo o por el amor que te tengo. Y otro punto para finalizar, otra técnica es, quizá esta nos ayuda en las situaciones en las que quizá ya la persona insiste. En este caso ya tenemos que ser más breves. En este caso podemos utilizar en concreto, realmente insistes, sé que insistes en esa situación o en esa petición, pero yo ya dije que no y no voy a cambiar de opinión. Básicamente nosotros ya tenemos que ser más breves y precisos con el hecho de la decisión que ya tomamos. Eso también a la vez nos permite cerrar esa conversación para que realmente pueda finalizar y podamos estar tranquilos.